Bienvenidos un día más a su refugio de dramas turcos, intrigas palaciegas y salseos de telenovela que nos hacen suspirar y, por qué no decirlo, hasta tirar un par de lagrimitas. Hoy, como ya les anticipé, tenemos un tema jugosísimo, un plato fuerte que he estado cocinando a fuego lento y que, créanme, está listo para ser devorado. La protagonista, ni más ni menos, es Demet Özdemir, la reina indiscutible de la comedia romántica turca, esa mujer que con una simple sonrisa nos roba el corazón y nos hace creer en el amor a primera vista. Y su coprotagonista, por supuesto, es Can Yaman, el galán de mirada penetrante y abdominales cincelados que, seamos honestos, nos ha hecho fantasear a más de uno. Pero ojo, que no vamos a endulzar el ambiente con miel y margaritas. Hoy nos adentraremos en un terreno pantanoso, en una zona de conflicto donde los fantasmas del pasado parecen resurgir con más fuerza que nunca. Hoy hablaremos de una supuesta explosión de Demet, de una presunta burla hacia Can y de una pregunta que, al parecer, removió viejas heridas y sacó a la luz rencores enterrados. Así que, mis queridos salseófilos, agárrense fuerte, preparen sus provisiones y pónganse cómodos, porque les aseguro que este vídeo va a ser un torbellino de emociones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes, exclusivas y novedades del fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a desatar la tormenta. Para entender la magnitud de este embrollo, es crucial hacer un pequeño viaje en el tiempo. Retrocedamos a la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y que catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional. Hay aquellos capítulos llenos de romance, aventura y paisajes de ensueño. ¿Quién no se desveló hasta altas horas de la noche, pegado a la pantalla, suspirando con cada mirada, cada roce y cada declaración de amor? La química entre Demet y Can era innegable, una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla y nos hacía creer que estábamos presenciando un cuento de hadas moderno. Y como era de esperarse, los fans empezamos a sospechar que entre ellos había algo más que una simple amistad y profesionalismo. La conexión era demasiado intensa, las miradas demasiado cómplices, las sonrisas demasiado reveladoras. Y efectivamente nuestras sospechas se confirmaron. Durante un tiempo, Demet y Can fueron la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto. Un romance que alimentó las fantasías de miles de personas alrededor del mundo. Portadas de revistas, entrevistas conjuntas, alfombras rojas, fotos acarameladas en redes sociales. Eran la pareja ideal, el sueño hecho realidad. Pero como suele ocurrir en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final abrupto y para muchos decepcionante. ¿Qué pasó realmente? La verdad sigue siendo un misterio. Rumores de celos profesionales, agendas incompatibles, diferencias irreconciliables. La realidad es que la relación terminó, y no precisamente en los mejores términos. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la trama se complica y el salseo se pone aún más sabroso. Desde su separación, tanto Demet como Can han mantenido una distancia prudente, evitando hablar el uno del otro en público y rehaciendo sus vidas sentimentales y profesionales. Demet, como bien sabemos, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un enlace que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Italia y otros países, consolidando su carrera internacional y protagonizando romances que, aunque no han alcanzado la misma notoriedad mediática que el que vivió con Demet, han mantenido su nombre en boca de todos. Pero, como reza el viejo adagio, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, en el caso de Demet y Can, aún conservan un rescoldo latente, porque recientemente ha surgido una controversia que ha reavivado la llama de la polémica y ha puesto a temblar los cimientos de la aparente cordialidad que ambos habían intentado mantener. ¿De qué se trata todo este alboroto? Pues bien, la chispa que encendió la hoguera fue una entrevista que Demet concedió a un reconocido medio turco. La actriz se encontraba promocionando su nueva serie, un proyecto ambicioso que prometía consolidar aún más su carrera. La entrevista transcurría con normalidad, Demet se mostraba amable y profesional, respondiendo con soltura a las preguntas del periodista. Todo parecía indicar que sería una conversación tranquila y sin sobresaltos, hasta que zas, el periodista, ni corto ni perezoso, le soltó una pregunta que, digámoslo suavemente, no estaba precisamente en el guión. La pregunta en cuestión, para ser exactos, era algo así como: ¿qué opinas del éxito que está teniendo Can Yaman en Italia y de su nueva imagen? ¿Crees que su incursión en el mercado italiano ha sido beneficiosa para su carrera?
Una pregunta que a primera vista podría parecer inofensiva, incluso halagadora. Sin embargo, teniendo en cuenta el pasado sentimental entre Demet y Can, la pregunta se convertía en una bomba de relojería, en una provocación que podía desatar una tormenta de proporciones épicas. Y según algunos testigos presenciales, la reacción de Demet no se hizo esperar. Ahora bien, aquí es donde la historia se bifurca y empiezan a surgir las diferentes versiones y especulaciones. Algunos medios de comunicación sensacionalistas afirman que Demet explotó, que perdió los estribos y que se enfadó muchísimo con el periodista, reprochándole su falta de tacto y su insistencia en remover temas del pasado. Otros, en cambio, aseguran que Demet mantuvo la compostura, pero que su respuesta fue sarcástica y que dejó entrever cierto resentimiento hacia Can, insinuando que su éxito en Italia era más producto de la suerte que del talento. Y luego están los que defienden que Demet simplemente respondió de manera profesional y diplomática, evitando entrar en polémicas y desviando la conversación hacia temas más relevantes para su carrera. Lo cierto es que no existe un vídeo o una grabación de audio que confirme ninguna de estas versiones al 100%. Todo se basa en testimonios de personas presentes en la entrevista y en interpretaciones subjetivas de los gestos y expresiones de Demet. Lo que sí sabemos con certeza es que la noticia de la pregunta incómoda y la supuesta reacción de Demet se extendió como la pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios, opiniones y debates acalorados. Los fans de Demet la defendieron a capa y espada, argumentando que no tenía ninguna obligación de hablar de su expareja y que el periodista había sido un irrespetuoso al invadir su privacidad. Los fans de Can, por su parte, acusaron a Demet de ser rencorosa y de no superar el pasado, sugiriendo que su reacción era una muestra de envidia ante el éxito de su expareja. Pero, ¿qué hay de la supuesta burla de Demet a Can? Pues bien, aquí es donde entra en juego una publicación que Demet realizó en sus redes sociales poco después de la polémica entrevista. Se trataba de una foto en la que aparecía ella con un gesto un tanto irónico y un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Can. El mensaje, para ser exactos, decía algo así como: a veces, la mejor respuesta es el silencio. A veces, la indiferencia es la mayor muestra de elegancia. Como era de esperarse, las redes sociales se incendiaron. Era una burla sutil. Una respuesta indirecta a la pregunta del periodista. ¿O simplemente una coincidencia desafortunada? Cada quien interpretó el mensaje a su manera, y la polémica no hizo más que crecer. Algunos incluso analizaron la expresión facial de Demet en la foto, buscando pistas que revelaran sus verdaderas intenciones y sentimientos. Una verdadera locura colectiva. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Demet ni Can han salido a aclarar la situación ni a desmentir o confirmar las diferentes versiones que circulan en los medios. Han preferido mantenerse al margen y dejar que el tiempo calme las aguas, una estrategia que sinceramente considero la más inteligente. Meterse en dimes y diretes públicos solo sirve para alimentar el morbo de la gente y para reavivar viejas rencillas. Pero volviendo al tema central de la pregunta incómoda, creo que es importante reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en este tipo de situaciones. Entiendo que su trabajo es buscar la noticia, generar interés en el público y obtener exclusivas que atraigan la atención de los lectores. Sin embargo, creo que hay límites que no se deben cruzar, líneas rojas que no se deben traspasar. Preguntar sobre la vida personal de una persona, especialmente cuando se trata de un tema delicado y doloroso como una relación pasada, me parece una falta de respeto y una invasión a la privacidad. Además, creo que este tipo de preguntas solo sirven para generar polémica y para enfrentar a las personas, creando conflictos innecesarios y reviviendo viejas heridas. ¿No sería mejor enfocarse en el trabajo y en los logros profesionales de cada uno, en lugar de hurgar en el pasado y buscar el escándalo a toda costa? En fin, creo que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, a pasar página y a dejar atrás los fantasmas del pasado. Y creo que es hora de que dejemos de obsesionarnos con las vidas ajenas y de tratar de sacar conclusiones precipitadas. Demet y Can son dos personas talentosas, exitosas y respetadas, y merecen que se les respete su privacidad y su derecho a seguir adelante sin ser juzgados ni acosados por los medios. Y hablando de seguir adelante, creo que es hora de poner punto final a este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman.
En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta explosión de Demet Özdemir tras una pregunta incómoda sobre Can Yaman, de la posible burla de Demet a través de una publicación en redes sociales, de las diferentes versiones que circulan en los medios y de la importancia de respetar la privacidad de las personas y de evitar preguntas que puedan generar polémica. Un salseo en toda regla que, como siempre, nos deja con más preguntas que respuestas. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el fascinante mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Demet exageró al reaccionar a la pregunta del periodista? ¿O creen que el periodista fue un irrespetuoso al meterse en su vida personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los últimos chismes, las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos.